¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a jueves 11 de diciembre y nos hemos venido, como no puede ser de otra manera, a la casa de todos los madridistas a seguir los últimos movimientos en la obra del Santiago Bernabéu. Así que vamos a ir bastante rápido y nos vamos a ir rápidamente al interior del estadio, que se están llevando a cabo pruebas muy importantes y muy interesantes con el videomarcador 360 grados. Sí, lo tenemos encendido, chicos. ¡Wow! Qué auténtica pasada, ¿eh? Mucha calidad ahí en ese videomarcador. Venga, vámonos a las gradas. Y aquí estamos, amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu, siguiendo las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas. ¡Qué absoluta maravilla! ¡Qué absoluta pasada! Es el videomarcador 360 grados. Ahora iremos comentando varias cosas de ese videomarcador, del anillo del primer anfiteatro, que también está encendido ahora con esas animaciones del estudio, pero es una absoluta burrada lo que estoy viendo ahora con mis ojos, ¿eh? Una auténtica pasada. Mirad ahí, videomarcador. Sabéis que Daktronic es patrocinador del Real Madrid, han firmado un acuerdo de colaboración, hay una alianza, y la calidad del videomarcador es una locura, ¿eh? De verdad, es que ya no sé cómo explicarlo. Ahí cambia a la Madrid, Real Madrid, los grafismos y demás seguro que van mejorando con el tiempo todavía más. Estas son realmente las primeras animaciones que estamos viendo en el videomarcador, que pues son algo diferentes a lo que hemos estado viendo durante los últimos meses. Bueno, vamos a echar un vistazo al resto del estadio. Ahora seguimos con el videomarcador 360 grados, no os preocupéis. Gradas del fondo norte, ya han terminado esos enlucidos en la parte superior de los vomitorios que separan grada alta y tribuna. Estos de aquí, como ya sabéis, asientos cambiados en grada baja, grada alta y tribuna del fondo norte. Ya sabéis que en tribuna y el segundo anfiteatro, a donde subiremos ahora enseguida, se les cambiarán más adelante. Hay que hacer una pequeña obra para instalar asientos abatibles en lugar de asientos rígidos. Con esos asientos abatibles se perderá ya de vista ese aspecto ahí de las juntas de dilatación que hay en la estructura, que podéis ver ahí que están como desnivelados y demás. Eso atraviesa la estructura entera, y si os fijáis, en el primer anfiteatro no tenemos ni rastro de esos asientos ahí sobrelevados, ¿eh? Aquí tampoco, y fijaos cómo cae por ahí esta otra. Los asientos que se instalarán finalmente en esta parte del estadio, tanto en tribuna como en el segundo anfiteatro, serán estos que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Subimos al tercer y cuarto anfiteatro, que durante estos últimos días también ha estado concentrando un gran número de trabajos. Estamos viendo cómo ya están instalando asientos en el primero de los sectores del cuarto anfiteatro. Os lo voy a acercar para que lo veáis. Es este que está aquí. Todavía se pueden apreciar los plásticos protectores de los respaldos de los asientos. Ahí arriba les tenéis. Estos sectores del tercer anfiteatro ya están todos completamente pintados de gris. Adiós pasillos naranja. Y como podíamos ver en el vídeo de ayer, faltaban ya por retirar unos pocos asientos de los sectores que se aproximan más hacia el lateral este. Y pues bueno, la grandísima noticia es que ese partido de Copa del Rey que vamos a jugar frente al Atlético de Madrid como visitantes, pues nos va a permitir el poder sustituir todos los asientos en esta parte de Rafael Salgado. Vamos a subir nuevamente para echar un vistazo a esos sectores que tienen que ir pintando en las próximas horas. Parece que ya están empezando por esa fila superior. Mirad ahí. Os debo reconocer que al final va a tener razón la directiva del Fútbol Club Barcelona, ¿eh? No ponen el videomarcador porque distrae muchísimo, y estoy, vamos, completamente hipnotizado con los videomarcadores. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a continuar viendo los detalles. Nos vamos a ir rápidamente. Grada del lateral este. Está sonando, no sé si van a hacer algún tipo de movimiento con la cubierta. Estoy escuchando ahí un pitido.
o puede ser que estén haciendo alguna prueba con los carros mecanizados. En fin, bueno, echamos un vistazo a la grada del lateral este, grada baja, grada alta, tribuna, primer, segundo anfiteatro, con sus respectivas áreas VIP. Hoy tenemos el área VIP del primer anfiteatro con las luces apagadas. En la mayoría de los palcos solo están encendidos algunos en esta zona del lateral este, aproximándose al fondo sur. Como podéis ver, en esta parte de abajo continúa ahí la pelea por ir compartimentando esa zona de butacas entre el palco de honor y los banquillos. No sé cuánto tiempo llevan aquí enzarzados con esos trabajos en el área del lateral este. Continuamos ahí el recorrido por toda esa zona de grada baja, grada alta y tribuna, grada abatible abierta. Subimos un nivel más. Vamos a echar un vistazo también a las animaciones del anillo LED del primer anfiteatro. Aquí ahora mismo yo creo que con el móvil estáis viendo más brillo del que realmente tiene, ¿eh? De verdad es que es muy agradable a la vista lo del videomarcador y el anillo LED. Luego hablaremos de la posibilidad de instalar otro anillo LED en el tercer anfiteatro, en el frontal. A mí sí me gustaría, ¿eh? Vamos a subir ahí al segundo anfiteatro. Vemos el área VIP. Aquí sí que tenemos las luces encendidas. También otra de las zonas que ha estado concentrando la mayor parte de los trabajos durante los últimos 2 meses, sobre todo. Se han producido avances muy importantes ahí en el interior. Subimos un nivel más, vemos la grada, tercer y cuarto anfiteatro, la zona de prensa, ya zona bastante tranquila. Estoy viendo que están haciendo aquí trabajos, ahora que me fijo. Normalmente sí está relacionado justo con esas antenas que parece que hay por la parte inferior. Ya sabéis que el wifi ya se está probando en el estadio. El otro día en el partido frente al Mallorca funcionaba bastante bien. Además yo también tenía cobertura 5G en el móvil, así que poquito a poco todos esos problemas que hemos ido padeciendo durante la obra, pues bueno, se van resolviendo. Vamos a echar un vistazo así desde bien cerquita a ese videomarcador del lateral este. Está también encendida la sección del lateral oeste, lo que pasa es que nos pilla justo encima de nuestras cabezas y no llegamos a verlo. Pero imagen muy fluida la de los videomarcadores, también acompasada con la del anillo LED del primer anfiteatro. Tenéis un plano completo de toda esta zona del lateral este. Vámonos al fondo sur, donde tenemos novedades importantes. Lo comentábamos en el vídeo de ayer y son muy buenas noticias, porque, bueno, ahí echamos un vistazo rápido a las gradas, pero llegando ya a esta esquina del córner suroeste podéis ver que, pues bueno, se va quedando todo esto completamente despejado. Van retirando esos residuos de los arcones, de las cajas de madera en las que han venido las piezas para ir montando esas secciones del videomarcador de la esquina suroeste, y podríamos decir que ya está completamente montada la primera de las esquinas en el interior del estadio, esa primera esquina del córner suroeste. Vamos a abrir nuevamente el zoom porque ahí siguen quedando algunas cajas en esa zona próxima a la portería. Eso de ahí lo irán recogiendo, pero estas de aquí son bastante grandes y todavía mantienen materiales. Ahora solo falta por ver si esto lo van a dejar aquí almacenado cerca de esa esquina del córner sureste. Voy a echar un vistazo ahí arriba. En el vídeo de ayer vimos que habían movido los sistemas estos de izado para las distintas secciones del videomarcador. De momento esa esquina que se ve bastante parada, pero contrasta, sin embargo, con los trabajos que se están llevando a cabo en la esquina noroeste. Fijaos que ya tienen montada una sección de esta esquina, están trabajando en paralelo en montar otra más, tienen muchas piezas ahí almacenadas para seguir armando los distintos tramos y, pues bueno, ya lo dijimos en vídeos anteriores que era muy probable que tras las navidades estos trabajos con la curva de aprendizaje y demás, pues bueno, fuesen acelerándose sucesivamente. Mirad como aquí en la parte inferior ya tienen colocadas todas esas piezas negras
que van por debajo, justo ahí en ese perímetro, haciendo la curvatura. Ahí podéis ver las barandillas de servicio. Fijaos los reflejos que vienen del escudo, ¿eh? Y bueno, están todos esos colores y demás. Ahí os acerco el zoom al máximo. Pero muy buena calidad las imágenes que se están viendo en el videomarcador. Mirad, realmente todo muy fluido. Buah, increíble esto. Increíble, qué ganas teníamos de verlo. Y pues bueno, ya cada vez va faltando menos. Nos falta ver las esquinas montadas y encendidas. Mira, tienen aquí abajo los cables de izado, me estoy dando cuenta. Siguen subiendo ahí piezas necesarias para la instalación de las secciones. No me extrañaría que la tarde de hoy se pusiesen manos a la obra con el izado de esta sección de aquí, que ya tienen montada. Estaría bien que antes del partido frente a la Almería terminasen y completasen esa esquina, ¿no? ¿Cuántas secciones son las que van? Yo creo que podemos verlo ahí con esta otra de aquí. Creo que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones. Si van al ritmo este, van a estar ahí. Aunque bueno, ya os digo, lo importante es que lo monten bien y no que lo hagan con prisas. También, evidentemente, hoy con todas las pruebas en el videomarcador, hay bastante gente ahí abajo en la zona de la grada abatible. A ver qué es esto que traen aquí. Ahí van llegando esas piezas metálicas. No sé muy bien para qué puede servir esto. Si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios. Vamos a ir subiendo por la grada del fondo sur. Grada baja, grada alta, tribuna. Aquí vais a poder ver que lo he estado comentando estos últimos días. Fijaos como en ese vomitorio de ahí, que es la grada desmontable, ya sabéis que eso va a ser una futura entrada para conectar la zona de avenida de Concha Espina con el estadio. Yo creo que en el caso de montar escenarios y demás, tener una entrada por ahí para abastecer el backstage. Y ahí podíais ver cómo encima tenían los asientos abatibles, que en un futuro se irán colocando todos ellos en ese anillo de tribuna, y como os digo también del segundo anfiteatro. Aquí ya hace tiempo que no tenemos prácticamente avances, ya sabéis, estos asientos que estáis viendo aquí, al igual que los que tengo más cerca, por aquí, todos estos se terminarán sustituyendo por asientos abatibles. Hay que hacer obra en la grada y por supuesto también se sustituirán esos pasamanos blancos que están en la zona. Mirad, para que veáis cómo van a ser los asientos, también lo hemos visto en el fondo sur, os lo muestro prácticamente en todos los vídeos para los que sois nuevos. Ahí teníais esos asientos abatibles de color azul, ya con el nuevo color. Fijaos, trabajos ahí en los vomitorios del tercer anfiteatro. Si vamos por aquí, por la zona de los palcos VIP, también tenemos a gente trabajando por encima en las viseras de hormigón. Mirad, yo creo que están trabajando también en aspectos relacionados con esas antenas de wifi que hay instaladas por todo el estadio. De nuevo, imágenes, videomarcador en el fondo sur. Me quedo maravillado, de verdad, que veo esto. Si siguen con estas pruebas durante los próximos días y demás, y os podéis pasar, de verdad que os animo a que vengáis, porque la verdad es que emociona. Después de todo el tiempo que llevamos siguiendo la obra y demás, ir viendo que las cosas van funcionando, que van saliendo adelante, a mí personalmente me hace sentirme muy orgulloso, y eso que yo no he trabajado aquí. Fijaos también, echamos un vistazo a la estructura metálica del lateral oeste. Aquí pronto iremos viendo cómo van desapareciendo las estructuras de andamios, que por cierto también ya han desaparecido aquí en el tramo central. Eso estaba o estuvo unido, y aquí podemos ir viendo cómo
se van retirando ya todos esos andamios con bastante velocidad. Solo hay que comparar con los últimos vídeos para ir viendo cómo esa estructura se ha ido retirando. Ahí tenéis, y podemos ver mucho mejor los sistemas de calefacción nuevos que se han instalado en la parte inferior de la cercha del lateral oeste, una de ellas, ¿eh? Hay otra que queda por encima y que no terminamos de ver. Como ya sabéis, esta esquina ya ha sido totalmente ejecutada, ya están instaladas todas las pantallas LED haciendo ese esquinazo. Se puede intuir por ahí detrás que sigue habiendo trabajadores de la empresa que se ha encargado de montar el videomarcador. Y de paso, pues bueno, voy a seguir ahí bombardeando con imágenes en este caso de la sección del fondo sur. Vamos a echar un vistazo porque están cargando cajas de las que se encontraban aquí en el córner sureste y me da la sensación de que se las van a llevar o que las van a traer a esta zona del córner noroeste. Vamos a ver, están allí decidiéndose. Aquí ya tienen esa saca cargada y ya pone rumbo hacia esas pasarelas de servicio del córner noroeste. Iremos viéndolo. Aquí vamos a de nuevo acercar el zoom para ver cómo van realizando esos trabajos de montaje. Fijaos ahí todas las cajas que hay, para estos días continuar con esos trabajos. ¡Oh! Mirad, se están llevando las cajas, no se las traen aquí, sino que las meten al interior de la zona logística bajo la plaza de Sagrados Corazones. Ahí tenemos nuevas piezas y herramientas subiendo para continuar con los trabajos de montaje. Y vamos a echar un vistazo, pues bueno, al anillo LED del primer anfiteatro, las animaciones para que no os perdáis absolutamente nada. Volveremos a echar un repaso. Ahora además también voy a subir a la zona de asientos porque han recorrido un buen tramo ahí imprimando, creo que lo veáis ahora, pero primero vamos a seguir echando un vistazo, pues bueno, a esas animaciones que estamos viendo, que son simplemente espectaculares. Volvemos a subir ahí arriba. No sé si han llegado a colocar algún asiento nuevo en la parte de arriba. No, están yo creo terminando de ajustar ese primer sector que han completado en el cuarto anfiteatro. Por ahí arriba vamos viendo últimos ajustes. Ese operario ahí que nos tapa un poquito los plásticos que han colocado sobre las mamparas, que está haciendo esos últimos trabajos de limpieza. Y mirad, ahí creo que están comenzando a subir los primeros soportes metálicos. Tienen las cajas en ese vomitorio y mirad cómo ahí van subiendo los trabajadores con los soportes metálicos en los que luego van anclados los asientos. Mañana yo creo que vamos a ver los sectores del cuarto anfiteatro ya con los asientos instalados cuando vuelva por la tarde. Fijaos debajo del marcador del lateral este, como venimos siguiendo ahí esos trabajos de desmontaje de las estructuras de andamios. Ahí podéis observar los calefactores y aquí pues bueno, continúan esas tareas de desmontaje para ir retirándose de esas posiciones. Bueno, vamos a echar un nuevo vistazo al videomarcador encendido. Animación completa en la zona del fondo sur. Yo en el móvil lo veo con cierto parpadeo, imagino que es por la cámara y los frames, pero en el estadio de verdad que se ve todo súper nítido, súper fluido. Muy bien. Pasamos a la zona del lateral este, veis ese cambio a la Madrid, Real Madrid. Ojito a esto de aquí, a ver si esto no, eso especie así como de zonas que estaban como latiendo, a ver si el videomarcador va a poder hacer cosas de 3D. Ya os digo que los grafismos y todo esto se van a seguir mejorando. Ahí veis esa zona que os digo con los triángulos.
Y vamos llegando ahora nuevamente a la zona del fondo sur. Impresionante. Qué bien se vería aquí en el videomarcador la carrera de Brahim con Oblak, ¿eh? Nah, tremendo, tremendo lo que vamos a tener aquí en el estadio. Mirad, os abro el zoom para que disfrutéis de esa visión panorámica del estadio y vamos a continuar para echar un vistazo desde otras posiciones del estadio. Acaban de quitar un tramo de panel LED de ahí. Mirad, mirad, está saliendo por ahí algo. No sé, es una mano que está agarrando ahí el panel LED. Están trabajando desde dentro del videomarcador. ¡Hala! Una pantalla más para adentro, ¿eh? Madre mía, y digo, uy, ahí se les ha quedado algo ahora mismo de color negro y demás. Fijaos cómo han quitado esos tramos de panel LED. Imagino que esto, pues bueno, será algo normal ahora en estas fechas en las que van a estar probando constantemente el videomarcador, nuevas animaciones. Imagino que también tendrán por ahí dentro sensores de temperatura. Esto a nivel tecnológico tiene que ser una absoluta locura también. Por cierto, hablando de las juntas de dilatación, que esas pequeñas juntas que separan los tramos de videomarcador, el otro día vi, no recuerdo bien dónde, no sé si fue por Twitter, una foto del videomarcador que hay instalado en el estadio de Atlanta, que también es de Daktronics, y también se podían ver con el videomarcador apagado esas juntas de separación. Por eso os digo que hasta la fecha no nos habíamos percatado de eso, no habíamos reparado, pero que si íbamos a fijarnos en ese tipo de detalles en todos los videomarcadores del mundo y demás, seguramente pues encontrásemos esos pequeños detalles que, pues bueno, son necesarios para su correcto funcionamiento. Vamos a acercar ahí nuevamente, a ver si están colocando nuevamente ese tramo. Y bueno, esas juntas estaban y nadie se ha estado quejando amargamente de que vaya chapuza habían hecho en el estadio de los Atlanta Falcons. Sin embargo, pues bueno, se hablaba de que era una auténtica maravilla. Yo os digo, confiad en Daktronics, que es una empresa pionera, puntera a nivel mundial en esto, e imagino que saben lo que se hacen. Acaban de quitar un tramo de panel LED de ahí. Mirad, mirad, está saliendo por ahí algo. No sé, es una mano que está agarrando ahí el panel LED. Están trabajando desde dentro del videomarcador. ¡Hala! Una pantalla más para adentro, ¿eh? Madre mía, y digo, uy, ahí se les ha quedado algo ahora mismo de color negro y demás. Fijaos cómo han quitado esos tramos de panel LED. Imagino que esto, pues bueno, será algo normal ahora en estas fechas en las que van a estar probando constantemente el videomarcador, nuevas animaciones. Imagino que también tendrán por ahí dentro sensores de temperatura. Esto a nivel tecnológico tiene que ser una absoluta locura también. Por cierto, hablando de las juntas de dilatación, que esas pequeñas juntas que separan los tramos de videomarcador, el otro día vi, no recuerdo bien dónde, no sé si fue por Twitter, una foto del videomarcador que hay instalado en el estadio de Atlanta, que también es de Daktronics, y también se podían ver con el videomarcador apagado esas juntas de separación. Por eso os digo que hasta la fecha no nos habíamos percatado de eso, no habíamos reparado, pero que si íbamos a fijarnos en ese tipo de detalles en todos los videomarcadores del mundo y demás, seguramente pues encontrásemos esos pequeños detalles que, pues bueno, son necesarios para su correcto funcionamiento. Vamos a acercar ahí nuevamente, a ver si están colocando nuevamente ese tramo. Y bueno, esas juntas estaban y nadie se ha estado quejando amargamente de que vaya chapuza habían hecho en el estadio de los Atlanta Falcons. Sin embargo, pues bueno, se hablaba de que era una auténtica maravilla. Yo os digo, confiad en Daktronics, que es una empresa pionera, puntera
a nivel mundial en esto e imagino que saben lo que se hacen. Y nada, en un abrir y cerrar de ojos prácticamente, pues bueno, ya han ido colocando esos paneles que habían quitado, les falta ese pequeño tramo ahí por colocar, ¡pum! Ya está, ese estaba colocado, lo han alimentado y ya tenemos de nuevo el videomarcador del fondo sur encendido, bueno, al 100%, vamos, encendido llevan toda la mañana. Y mientras tanto aquí siguen, siguen subiendo más y más piezas. A ver si estos son, pues bueno, esos trabajos previos de los que siempre hablo que permiten que durante estos próximos días pues vuelen en el montaje de las secciones del videomarcador. Aquí de momento han dejado de montar. Ahí vamos viendo esas tiras cómo las van colocando y cómo van completándose, pero vamos. Mañana podríamos tener 2 secciones ya instaladas ahí arriba. Y en solo un rato han metido ahí muchísimos soportes metálicos para la colocación de los asientos. Incluso creo que empiezo a ver ya los primeros asientos ahí apilados, justo donde están esos 2 operarios abajo. Deben tener todo el material ahí en esas galerías del fondo norte. Así que bueno, chicos, buenas noticias, todo va llegando, no os preocupéis, todo va llegando. Ya queda muy poquito para aparentemente ver el estadio terminado. Lo gordo, en cuanto yo creo que se cambien los asientos y se completen las esquinas, está terminado. Y luego, eso sí, pues bueno, faltarán muchos trabajos pequeños, evidentemente los exteriores en Castellana, en Sagrados Corazones y demás, con los parking, con la estación de metro, vamos a estar también durante bastante tiempo liados, pero lo que es disfrutar el estadio por dentro ya como si fuese un estadio terminado, aparte de los trabajos en galerías y tal, a ojos del aficionado va a estar ya finiquitado. Y mirad justo, joder, no sé si lo he llegado a pillar, tienen ahí, lo van instalando, son tiras muy finitas y ya están haciendo pruebas de encendido en lo que van instalando. Estaba de color amarillo, si veis encima del casco del operario, ahí ha quedado un poquito que está iluminado, lo tenían toda esa franja iluminada de amarillo. Y ahora no sé si han metido algo más, porque me da la sensación de que le han metido aquí un pequeño zoom, se va acercando el escudo, antes lo tenían estático. Y bueno, siguen aquí probando sus cosillas, también le dan ahí un zoom hacia atrás a eso y vuelve a salir el escudo en grande. Habrá que seguir pendiente durante los próximos días a ver qué es lo que van haciendo. Me he encontrado aquí en las gradas con un buen amigo, José Luis Conti, fiel seguidor del canal, y está con la boca abierta con lo que está viendo. Yo sé que esto ahora sabe a poco, después de haber visto la animalada, salvajada, brutalidad de videomarcador que vamos a tener. Ahora os mostraré otras imágenes de cómo se ve el videomarcador desde uno de los vomitorios, pero quería mostraros cómo va adquiriendo ese color gris la estructura de la cual cuelga la viga museo. Esto es la viga corona, ahí podéis ver con todas esas piezas ya pintadas de gris. Y fijaos ahí, pues bueno, cómo siguen avanzando en esos trabajos que desde fuera, pues bueno, están dando buenos resultados porque camufla muy bien la estructura blanca de la viga corona. Aquí se ve desde uno de los vomitorios del córner suroeste. Y ahora vamos a echar un vistazo a una toma frontal desde el vomitorio del fondo sur. Increíble. Y mirad, ahí vamos a echar un vistazo y nos vamos a recrear bien con esa sección del videomarcador en el fondo sur. Mirad, además también podemos aprovechar ahora que lo veo desde aquí para echar un vistazo ahí a los trabajos que van haciendo en la esquina. Vemos ahí de nuevo la animación. Y ¡pum! Ahí aparece la corona. Voy a ver si es posible coger imágenes también del lateral oeste, ahora que me percato desde aquí. A ver, es la misma animación, no la vemos. Ahí veis cómo siguen subiendo más material.
Ahí veis las pantallas del lateral oeste, como es la misma animación, sale por ahí la corona. Y ahí vais viendo cómo siguen y siguen subiendo esos materiales, esas piezas a las pasarelas de servicio. Y desde aquí abajo de tribuna del fondo sur, pues bueno, vamos viendo esos carros de traslación para las bandejas del césped retráctil. Ahí, bajo la grada del lateral oeste parcialmente. Siguen avanzando esos trabajos para montar una nueva sección del panel LED en el córner noroeste. Aquí recogida de residuos, de los tableros de las cajas que contienen esas piezas. Y bueno, la verdad es que, pues bueno, un día histórico. Os voy a poner ahora unas imágenes de última hora que me han llegado. Y fijaos qué pedazo de punto de vista desde aquí abajo, desde el fondo sur. Fijaos las pantallas encendidas en los dos laterales, la sección del fondo norte. Es una salvajada, ¿eh? De verdad que es que si lo veis en los vídeos y os parece espectacular, en directo es muchísimo, muchísimo más, ¿eh? O sea, es realmente bonito, las imágenes van muy fluidas, no sé, creo que todavía no somos conscientes de lo que va a suponer este videomarcador 360 grados para el estadio, para su proyección y para ser referencia a nivel mundial. No hay nada, pero no hay nada que se le acerque a esto en Europa, ¿eh? De verdad que es que puede haber videomarcadores y tal grandes y más, pero nada como lo del Santiago Bernabéu. En fin, una barbaridad. Y por cierto, que se me olvidaba, si queréis fotos que he sacado en el día de hoy del marcador y demás, también en formato vertical para tener de fondo de pantalla, meteros en el canal de WhatsApp, ¿vale? Os dejo el enlace en el comentario destacado y en la descripción. Ahora sí ya. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Y recuerda, para no perderte absolutamente nada sobre la actualidad del Real Madrid, avance las obras del Santiago Bernabéu, déjame un buen me gusta, deja tus preguntas en los comentarios y suscríbete a Fanáticos Real Madrid. Nos vemos muy pronto, amigos.